Entonces nosotros habíamos definido el momento dipolar eléctrico de la forma lo pensaré, de la forma integral sobre un volumen D3R' de la polarización PDR'. ¿Cierto? ¿Eso qué significa? Eso significa que el diferencial del momento dipolar es igual a, vamos en R', es igual a la polarización evaluada en R' por D3R'. Muy bien. Entonces ahora vamos a reemplazar esto, vamos a reemplazarlo en la contribución dipolar al potencial electrostático, ¿sí o no? Ahora lo reemplazamos en la contribución dipolar al potencial electrostático. Entonces, ¿cómo queda la contribución dipolar? La contribución dipolar al potencial, entonces nos había dado la clase anterior, habíamos dicho que esto era el diferencial de un momento dipolar eléctrico producto punto con una distancia R, ¿cierto? Dividido 4pi epsilon sub 0, que multiplica a R al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá esto era R al Q, un segundo. Esto era, no, esto era R al Q, si eso es R, esto es R al Q. Muy bien, entonces reemplazo la representación del diferencial de momento dipolar en términos de la polarización, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me va a quedar acá como. Entonces me queda la polarización producto, bueno, la polarización en R', ¿cierto? Producto punto con AR. Si esto es AR, entonces abajo ya es R al cuadrado, ¿cierto? Entonces y acá por D3R'. Dividido 4pi epsilon sub 0, la magnitud de R menos R'. Listo. Muy bien. ¿Al qué? Esto al cuadrado. Bueno, muy bien. Entonces de acá nosotros ya podemos calcular la componente dipolar del potencial haciendo una integral de volumen. Entonces, integramos sobre un volumen V, ¿sí o no? Entonces acá nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces esto nos queda con la contribución dipolar al potencial. Entonces sería igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 integral sobre D3R', ¿cierto? De la polarización en R' producto punto con AR, ¿cierto? Dividido la magnitud de R menos R' al cuadrado. Todo esto salió una función de Green.
¿Sí o no? Solucionamos la ecuación de Poisson en términos de funciones de Green. Y comenzamos a hacer cosas. Que la expansión multipolar, que la ecuación del dipolo, ¿cierto? Que esto, que lo otro. Entonces, todo de una función de Green. Pero la función de Green es una estructura absolutamente fundamental. Es hiper mega recontra fundamental, ¿cierto? Entonces, acá que nos está mostrando la función de Green, la función de Green nos está mostrando que tiene información supremamente importante sobre el comportamiento espacial de la electrodinámica, ¿sí o no? Y ya después nosotros vamos a ver también que la función de Green tiene una información muy importante en relación al comportamiento temporal de la electrodinámica, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora recordamos que el gradiente de 1 sobre R menos R', ¿cierto? Es igual a menos el vector AR, este vector unitario, sobre R menos R' al cuadrado, ¿cierto? Más sin embargo, nosotros también sabemos que esto es un gradiente con respecto a R. Nosotros sabemos que el gradiente con respecto a R de 1 sobre la magnitud de R menos R' es igual a menos el gradiente con respecto a R' de 1 menos R', ¿cierto? Eso es completamente transparente, pues, ¿sí o no? Es una regla de la cadena ahí en cálculo multivariable y de ahí saca eso, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, si nosotros tenemos eso en cuenta, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a reemplazar acá en este integral para la contribución dipolar del potencial. Entonces acá decimos retornamos a la contribución dipolar del potencial. Listo. Ok, entonces acá ¿qué nos queda? Nos queda que entonces la contribución dipolar del potencial es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a la integral sobre d3r', p de r', producto punto, con AR dividido entre la magnitud de R menos R' al cuadrado. Entonces reemplazamos lo que acabamos de hacer y nos va a quedar esto es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral sobre d3r' de quién. Si esto es igual a esto y esto es igual a esto, por lo tanto AR sobre R menos R' al cuadrado es igual al gradiente con respecto a R' de 1 sobre R menos R', ¿cierto? Entonces acá, ¿esto cómo me va a quedar? Me va a quedar como la polarización producto punto con el gradiente, bueno, en R', producto punto con el gradiente evaluado en R' de 1 sobre R menos R', ¿cierto? Entonces 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a, bueno, entonces vamos a hacer un recorderis mejor. Listo, vamos a ver cuánto vale. Entonces, dejemos esto por acá expresado. Listo, muy bien.
Entonces vamos a dar esto acá expresado y lo que vamos a hacer es que vamos a... Un segundo. Entonces, y acá vamos a recordar esto. Entonces, ¿cuánto vale el gradiente? El gradiente de un escalar U por un vector A. Esto es igual al producto punto entre A y el gradiente de U, ¿cierto? Más U por la divergencia de A. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Eso significa que el producto punto entre el vector y el gradiente de ese escalar no es otra cosa que el gradiente, ¿cierto? De U por A, ¿cierto? El gradiente no. Entonces, esto acá sería realmente la divergencia de esto, ¿cierto? Esta divergencia, ¿cierto? Menos U por la divergencia de A. Entonces, ahora lo que nosotros hacemos es que podemos reemplazar esta identidad vectorial de acá, la podemos reemplazar acá. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, así nosotros procedemos. Retomamos la evaluación del potencial, ¿cierto? Entonces nos queda contribución dipolar de R, que habíamos quedado que era 1 sobre 4pi, epsilon sub 0 integral sobre D3R' de la polarización evaluada en R' producto punto con el gradiente con respecto a R' de 1 sobre R menos R', ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esta vuelta? Esto va a quedar como 1 sobre 4pi epsilon sub 0 integral sobre D3R'. Entonces, el producto punto de la polarización con ese gradiente me va a quedar la divergencia. Entonces, acá abrimos. Me va a quedar como la divergencia del producto entre P y esa vaina que hay. O sea, que esto queda P por acá de R' dividido R menos R'. Este es el primer término, ¿cierto? Y el segundo término, entonces, es menos, entonces el escalar por la divergencia del vector, ¿cierto? O sea, que esto quedaría como menos la divergencia de la polarización con respecto a R' dividido entre R menos R'. Acá, en esta descripción electrodinámica, esta es una descripción muy interesante por una razón, porque resulta que de esta descripción yo puedo obtener una teoría matemática de la teoría molecular de la reorganización de carga eléctrica en un dieléctrico, ¿sí o no? Vamos a ver que eso es cierto. ¿Qué es lo que me decía a mí la teoría conceptual de la reorganización de carga en el dieléctrico? Que había, ojo, había una densidad de carga superficial, ¿cierto? En las fronteras, en la superficie del material, y esa era una densidad de carga ligada, ¿sí o no? Porque el campo eléctrico o la carga eléctrica en la lámina estaba induciendo una carga eléctrica
en esa frontera del dieléctrico. Y la otra acá, y la otra lámina cargada inducía una carga eléctrica en la frontera del dieléctrico, pero de signo contrario. Ahora, los dipolos se reorganizan y de hecho localmente nosotros comenzamos a ver puros signos menos más, menos más, menos más, menos más, ¿cierto? ¿Eso con qué está relacionado? Esa reorganización de carga está relacionada con la polarización. Y vamos a tener tanto una densidad de carga superficial como una densidad de carga volumétrica. Pero la densidad de carga volumétrica va a estar relacionada con una divergencia de la polarización. O sea, que la polarización es una fuente de campo eléctrico. ¿Sí o no? También. Entonces, uno puede polarizar con un campo eléctrico, pero a su vez cuando uno polariza, eso es una fuente de campo eléctrico. Queda como una densidad volumétrica de carga. Eso es lo que vamos a demostrar acá. Entonces, bueno, muy bien. Entonces 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre un volumen de 3R' de la divergencia en relación a R', ¿cierto? No me gustó esa crítica. No me quiero. Muy bien. Y acá entonces, ¿cómo me queda este otro término? Este otro término me va a quedar menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre D3R', ¿cierto? Voy a colocar acá más y acá coloco menos la divergencia en relación a R' de la polarización, ¿cierto? Dividido R menos R'. Es casi que volvimos a la solución a la ecuación de Poisson. Algo así, ¿cierto? Algo parecido a la solución a la ecuación de Poisson. Acá entonces voy a utilizar el teorema de Gauss. Utilizamos de Gauss. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos va a quedar 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre un diferencial de área, ¿cierto? Y acá, entonces, eso me va a quedar el producto punto con quién. Producto punto con la polarización, que depende de R', dividido R menos R'. Muy bien. Y acá, entonces, me va a quedar más 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre D3R' de menos la divergencia en relación a R' de P de R', dividido de R menos R'. Muy bien. Y acá, esto me va a quedar como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral sobre una superficie S. Esto tiene que ser una superficie cerrada, porque estamos utilizando el teorema de Gauss, ¿sí o no? Esa integral que es como un caballito de mar. El profe a la vez con una vainas. Y entonces acá, ¿cómo me queda esto? Esto me queda, el diferencial de área es el producto punto entre el vector normal a S y la magnitud del diferencial de área, perdón, el producto de la magnitud del diferencial de área y el vector normal a S, ¿cierto? O sea que acá me va a quedar
el producto punto entre la polarización y un vector normal a la superficie S', llamémosla S', ¿cierto? Y esto acá por el diferencial de área A', dejémosle prima, dividido R menos R', más la integral. Uy, gracias. Pedro, usted no estaba en la juega. Le parece más importante. Poner atención o estar pendiente del computador. No, no, no. Ni por el berraco, hermano. Después el televisor no vuelve a aprender y qué embalada. Porque cada rato no ha pasado. Y acá entonces queda menos la divergencia en relación a R' de la polarización que depende de R' sobre R menos R'. O sea que el potencial, la contribución dipolar del potencial, básicamente que en sí misma está compuesta por dos contribuciones independientes de densidad de carga a través de una integral de superficie y una integral de volumen. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Entonces, y acá, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar como la integral de superficie. Podemos definir una densidad superficial de carga que lo vamos a llamar phi sub b, sigma sub b de R', de A' sobre eso, la superficie de S', gracias Lili, más 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a la integral de volumen sobre R' de una densidad ρ sub b de R', ¿cierto? Dividido R menos R'. Entonces acá nosotros ya demostramos lo siguiente. Ahora, nos falta demostrar una pequeña cosa. Nos falta demostrar que como esas son dos densidades de carga ligadas, una superficial y otra volumétrica, de hecho, la carga total ligada es cero, ¿sí o no? En la contribución dipolar, sí. Porque uno tendría la contribución dipolar sería la contribución dominante y no tendríamos contribuciones monopolares. Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que nosotros vimos en la primera clase de polarización? Yo tengo un dipolo, ¿cierto? Y tengo un mundo de dipolos. Observen que acá, en esta región de acá, la carga es cero. La polarización simplemente está reordenando la carga, la reorganiza, no está creando carga nueva. ¿Cierto? Entonces, si antes nosotros teníamos un material neutro, va a seguir siendo neutro. Simplemente que la carga se va a comenzar a reorganizar. Entonces, como por ejemplo cuando ustedes cargan algo por inducción, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, yo tengo una varillita que está cargada eléctricamente y se la rimo a una esfera que no está cargada. La esfera, ¿por qué se va a cargar? ¿Hubo transferencia de carga? No, hubo reorganización de carga. Parte de la carga se movió por un lado, parte de la carga se movió para el otro. Eso es realmente
lo que hace un campo eléctrico en un material que polariza, ¿cierto? Reorganiza la carga sin cambiar absolutamente nada. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, así definimos las siguientes densidades ligadas. Entonces, primero, tenemos sigma sub B igual al producto punto entre la polarización y un vector normal. ¿Cierto? Esa es la densidad superficial de carga ligada. Es más, coloquémosle la dependencia porque esta densidad de carga ligada de hecho depende de R. Listo. Densidad superficial de carga ligada. Disculpe, ¿puedes subir un momentico arriba? Qué pena. Ya. Listo, bro. Muy bien, listo. Vamos. Rho sub B de R, entonces ¿quién? Es igual a menos la divergencia de la polarización. Y esto es la densidad volumétrica de carga ligada. Ah, sí, pero pues dentro de la integral. Por fuera puede ser cualquier cosa. Densidad volumétrica de carga ligada. Listo. Muy bien. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora nosotros vamos a... ¿Qué es lo que primero hay que demostrar? Lo que primero tenemos que demostrar es que la carga total ligada es cero. ¿Sí o no? Porque la polarización está reorganizando la carga, no está creando nueva carga. Entonces, la carga total ligada da cero. Listo. No. La ecuación de continuidad es diferente. La ecuación de continuidad es debido a la conservación de la carga. Significa que el cambio de la densidad de carga es igual a la divergencia de la corriente, a la menos divergencia de la corriente. Esta es la ecuación de continuidad que de hecho nosotros la vimos en el caso de Ampère-Maxwell, ¿cierto? Sería de ρ de t más la divergencia de J igual a cero. Esa es la ecuación de continuidad. Es una manifestación del principio de conservación, ¿cierto? ¿Cuál? No, eso no está relacionado con la ecuación de continuidad. Esto está relacionado con la polarización, ¿sí o no? Entonces la polarización, como tú ves acá va, induce densidades de carga, pero ligadas. ¿Cuál es el requerimiento? El requerimiento es que la densidad de carga ligada total sea cero, ¿sí o no? Ahora, verificamos que la densidad, que la carga total ligada, la carga o la carga
ligada total, que es la carga ligada, es la carga asociada a la redistribución de carga por la polarización entre el material, ¿cierto? Que la carga ligada total es 0. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Acá tenemos que la carga ligada, Q-bound, entonces tenemos una integral de volumen Entonces esto sería la integral sobre D3R', de rho de R', esta sería la carga ligada total debido a quién? Debido a la densidad volumétrica, ¿cierto? Y tenemos también, vamos esto en colores, la integral sobre D3R' de rho sub B de R', ¿cierto? ¿Qué es esa vuelta? Esto sería la densidad de carga ligada, la carga total ligada debido a la densidad volumétrica. Y tenemos acá una ligada debido a la densidad superficial, que sería una integral doble sobre S cerrada, S', de sigma sub B de R', ¿cierto? Acá, y esto sería por el diferencial de área. ¿Sí o no? Muy bien, entonces reemplazamos las polarizaciones, entonces acá queda integral doble sobre S' cerrada, esto me va a quedar P de R', producto punto con A', dA', ¿cierto? Más la integral sobre D3R' de la menos divergencia de la polarización. ¿Cierto? Muy bien. Listo. Entonces acá, esto nos va a quedar como, nos queda acá igual, entonces AN' por dA' es el vector dA, ¿cierto? Aquí esto queda como la integral doble sobre S' de P de R', producto punto con dA' y voy a utilizar Gauss ahí, más la integral sobre D3R' de menos el gradiente, perdón, menos la divergencia de la polarización evaluada en R'. ¿Cierto? Muy bien. Listo, entonces acá esta integral doble sobre S se convierte en una integral de volumen, ¿cierto? Sobre D3R'. ¿De quién? De la divergencia de la polarización. Más la misma integral sobre el mismo volumen de la menos divergencia de la polarización. ¿Cierto? Muy bien. Y esto obviamente da cero. Esto significa que la carga total ligada es cero. Nosotros ya habíamos hablado, digamos, ya hemos hablado sobre la característica polarizante de los dieléctricos, ¿cierto? Eso es muy importante. Si uno, por ejemplo, va a considerar la óptica como rama de estudio, entonces es muy importante el tema de polarización, ¿cierto? Pero es muy importante, por ejemplo, comprender con profundidad cuando un dieléctrico es lineal, cuando no es lineal, ¿cierto? Nosotros hablamos de la clase pasada, cuando calculamos la función de Langevin, nosotros vimos que existe una región
en donde la polarización y el campo eléctrico son directamente proporcionales, ¿sí o no? La región de linealidad. No les olvide eso. Yo creo que eso es lo más central de cualquier cosa que yo he hecho en estos días. Yo creo que eso es lo más central. Es muy importante. Todo es central, pero ustedes esto lo pueden buscar en un libro. Por esa discusión que hicimos aproximando en Taylor la función de Langevin, diciendo que la susceptibilidad era proporcional a uno sobre la temperatura y que había una región lineal, eso es muy importante. Ahí es donde está la física de la polarización. Entonces, la descripción electrodinámica de la polarización es pura matemática, ¿sí o no? Y nosotros no somos matemáticos, aunque necesitamos saber matemáticas, no somos matemáticos, somos físicos, ¿cierto? Entonces, los dieléctricos, bueno, voy a hacer una cosa acá. A ver. Entonces, dieléctricos no lineales en general. Listo. Entonces, los dieléctricos no lineales en general, entonces van a tener lo siguiente. En el dominio de Fourier, P sub i de omega, o sea, la componente iésima de la polarización, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser la sumatoria sobre J de una polarizabilidad, ¿cierto? Alfa y J por una componente. Bueno, la polarizabilidad, como vamos a ver el martes, yo pensaba ver eso hoy, pero pues nos demoramos hablando del bosón de Higgs y no sé qué más, ¿cierto? Entonces, pero la próxima clase vamos a hacer una representación de Fourier para la polarizabilidad. Y vamos a derivar lo que nosotros conocemos en física de materiales, lo conocemos como la función dieléctrica. Es importantísimo, ¿cierto? Súper importante. Y la función dieléctrica nos va a dar propiedades del medio importantes que nos van a permitir hacer óptica con materiales. Nos va a permitir describir la transmisión, la reflexión, ¿cierto? ¿Qué tipo de material es? Los coeficientes de absorción. Y vamos La a ir llegando a construir una representación. teoría de la óptica de materiales desde lo electrodinámico. Y ya después en mecánica cuántica 1 conmigo van a lograr aprender lo básico para construir una teoría cuántica de la óptica, ¿cierto? Pero desde la electrodinámica cuántica, ¿cierto? Entonces, pero poder calcular alfa y J de omega es importantísimo, ¿cierto? Y acá entonces esto tenemos por E sub J de omega. Si tenemos, por ejemplo, esto sería un dieléctrico lineal así como está, ¿cierto? Ahora, si yo le agrego, por ejemplo, acá otro término, un tensor de polarizabilidad de rango 3, ¿cierto? Entonces me quedaría acá como la suma sobre M y J, ¿cierto? De un beta de I, J, M de omega por E sub J de omega por E sub M de omega. Entonces uno se pregunta, ¿y qué rayos tendrá que ver esto con la óptica? Naturalmente la óptica. ¿Por qué la óptica y los materiales están tan íntimamente relacionados? Porque la luz son campos eléctricos, ¿sí o no? Los campos eléctricos polarizan la materia. Y dependiendo de cómo polaricen la materia, de su función de polarizabilidad, pues esa luz se va a transmitir a través del material, o qué va a pasar, o se va a reflejar, ¿cierto? O va a ser un scattering también. ¿Eso de qué depende en últimas? De omega, ¿cierto? Se llama polarizabilidad dinámica, ¿sí o no? Les recomiendo que para el martes, para que no digan que soldado avisado, ¿cierto? Cate que no lo vi. Entonces les recomiendo que estudien para el martes, muy recomendado, estudien el teorema del residuo. Singularidades de una función compleja, singularidades aisladas, singularidades no aisladas. Listo. Venga, pero mejor dicho, perfumados en variable compleja el martes. Entonces, en óptica
Dependiendo de la frecuencia de la luz, o sea, dependiendo de omega, yo voy a tener diferentes polarizabilidades y dependiendo de la capacidad que tiene el campo eléctrico para polarizar el material, yo voy a tener una respuesta óptica o otra diferente, ¿sí o no? Entonces uno dice, venga, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual existe el efecto Faraday, el efecto Kerr, existe absorción, no hay qué más? Pues, son mecanismos dinámicos, ¿cierto? Que están inmersos en este tensorcito de acá. O en este tensor de acá si consideramos segundo orden, ¿cierto? Muy bien. Si los dieléctricos son lineales, yo puedo expandir eso para diferentes Jotas y considerar diferentes I's. Entonces, por ejemplo, para dieléctricos lineales, entonces voy a comenzar con lo siguiente. Para todo I igual a X, y entonces J igual a X, Y, Z. Entonces me queda que P sub X, la componente en X de la polarización, es igual a alfa XX de omega por E sub X más alfa XY de omega por E sub Y más alfa XZ de omega por E sub Z. Listo. Esta sería, por ejemplo, la ecuación para P sub X en términos del tensor polarizabilidad cuando tenemos dieléctricos lineales, ¿cierto? Que eso también es una rareza en la naturaleza, pero uno tiene que aproximar a veces las cosas para poder entender los fenómenos, porque si no, queda como berraco, ¿sí o no? Pues tan importante la óptica no lineal, porque la óptica no lineal comienza a agregar granitos de realidad a los problemas físicos, ¿cierto? Entonces, ahora, entonces vamos a considerar para todo I igual a J, ¿cierto? Entonces tenemos J igual a X, Y, Z. Chicos, regálenme 7 minutos y ya acabo. Entonces esto es P sub Y de omega sería igual a alfa, alfa YX de omega por E sub X de omega más alfa YY de omega Profe, ¿y no sería para por todo E igual sub a Y Y? de omega más alfa YZ de omega por E sub Z de omega, ¿cierto? Oh, Muy profe, bien. ¿Cómo? ¿ahí no sería para todo igual a Y? Sí, sí, claro. Gracias, Omar. Ahora, para todo I igual a Z, es J igual a X, Y, Z. Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos que P sub Z de omega es igual a alfa ZX de omega por E sub X de omega más alfa ZY de omega por E sub Y de omega más alfa por ZZ de omega por E sub Z de omega, ¿cierto? No, polarización. Esa es la polarización, que es igual a la polarizabilidad por el campo, ¿cierto? Y nosotros, hay muchos modelos que uno puede construir de polarizabilidad. Nosotros particularmente el martes nos vamos a centrar en un modelo de polarizabilidad, ¿cierto? En un solo modelo de polarizabilidad. Y vamos a describir la función respuesta y la importancia de la causalidad, ¿cierto? Ya, ahora sí comenzamos a entrar en lo chido, como dirían los mexicanos, ¿sí o no?
Entonces la parte más, digamos, complicada de la electrodinámica, parte 2, la segunda parte, pues, ¿cierto? Entonces, listo, muy bien. ¿Para qué sucede, por ejemplo, si el dieléctrico es isotrópico? ¿Sí o no? Pues ustedes pueden, por ejemplo, para que ustedes vean la estructura, ustedes quieren ver la estructura, estructura, eh, esa es una consecuencia de la isotropía. Isotrópico sería que el material tenga propiedades idénticas en cualquier dirección, ¿cierto? Y como consecuencia de eso, la parte matemática es lo que usted dice, ¿sí o no? Entonces, digamos, si uno lo quisiera verbalizar un poco más físico, si usted lo quiere verbalizar matemáticamente, está bien. Entonces, con un matemático está bien, ¿cierto? O con un físico bien pichurrio, pero con un físico, por ejemplo, como Jorge Enrique, que es tan profundo, ¿cierto? Entonces, a Jorge Enrique, ¿usted qué es lo que le tendría que decir? Que eso es una consecuencia, ¿cierto? De que las propiedades del material no cambian con la dirección, ¿sí o no? Entonces, Jorge Enrique es supremamente profundo y cauteloso con la física. Esto queda como alfa, un tensor alfa de omega por el vector e de omega, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Entonces, la estructura, esta estructura, Pedro, sería entonces P de omega, PY de omega, PZ de omega. No, 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 ese tensor debe ser independiente del campo eléctrico. Ah, ya entendí qué sentido la transformación. Eh, no se puede interpretar, no. De hecho, es una transformación sobre el campo eléctrico. Porque si tú escribes esto en el dominio del tiempo, ¿cierto? Es una integral de convolución de ese tensor con el campo. Y las integrales de convolución son transformaciones, ¿sí o no? Tienen propiedades de transformaciones. Entonces, de hecho, tienes toda la razón. Lo es. Sí, en términos, o sea, en términos matemáticos totalmente lo es, ¿cierto? O sea, por lo menos cumple con las propiedades de una transformación. Tú estás transformando estás transformando un campo E en un campo P, ¿cierto? Lo que pasa es que puede no ser una transformación conforme, como en variable compleja, ¿sí me entiendes? Etcétera. Que ya también vamos a ver, esa es una buena cosa. Vayan estudiando transformaciones conformes o mapeos conformes de un libro de variable compleja, que en el tercer corte también le vamos a hacer ese negocio. Entonces, esto sería alfa xz de omega. Entonces, alfa yx de omega, alfa yy de omega, alfa yz de omega, alfa zx de omega, alfa zy de omega y alfa zz de omega. Entonces, esta sería la estructura de esta ecuación de acá. Muy bien. Ahora, entonces, si el tensor es como para materiales isotrópicos, el tensor es diagonal, ¿sí o no? Entonces, para materiales isotrópicos,
El tensor es diagonal, ¿cierto? Porque puede haber, para materiales isométricos es diagonal también, ¿sí o no? Pero un material isométrico no necesariamente tiene las mismas propiedades en X, Y, Z, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, exactamente. Exactamente, pero entonces, pero en direcciones no diagonales, digamos, no hay polarizabilidad, ¿cierto? Entonces, y acá es como nos quedaría esto. Pues simplemente yo puedo escribir P sub X de omega como alfa X de omega por E sub X de omega, P sub Y de omega como alfa Y sub Y de omega, ¿cierto? Por E sub Y de omega y P sub Z de omega como alfa Z, sub Z Z de omega como E sub Z de omega, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y entonces acá, básicamente que yo podría escribir lo siguiente. A ver, de forma general, yo puedo escribir, voy a escribir lo siguiente, pónganme atención, chicos. 10 puntos. La polarización vector de omega en este caso es igual a epsilon sub 0 por una susceptibilidad polarizante chi de omega por el campo E de omega. Entonces, esto se refiere no solamente a materiales lineales, sino también isotópicos, ¿sí o no? Y acá entonces ustedes pueden ver claramente que la polarizabilidad alfa de omega no es otra cosa que epsilon sub 0 por chi de omega, que es la susceptibilidad, y que es lo que yo mido en el laboratorio, yo mido chi, ¿cierto? En el laboratorio mido chi. Cuando yo voy al laboratorio de óptica y tengo un material, mido reflexión, transmisión a diferentes frecuencias, hay unos picos, etcétera, que estoy midiendo chi, ¿cierto? Estoy midiendo chi de omega, ¿sí o no? Muy bien. Resulta, y con esto termino, resulta y acontece, chicos, que cuando nosotros tenemos dieléctricos, o sea, materiales, la ley de Gauss, como nosotros la conocemos, comienza a sacar la mano un poquito, ¿cierto? Porque resulta que el campo eléctrico no es suficiente para yo describir el comportamiento eléctrico del material, entonces necesitamos un campo auxiliar, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ya con esto termino. Vector desplazamiento eléctrico. Es que quiero terminar esto, chicos, para poder que el martes arranquemos de una con la, con la polarizabilidad dinámica. Listo. Pero sí quería conversar con Lili del bosón de Higgs para, de alguna forma, eh, tratarla de convencer que eso puede ser un harakiri institucional. ¿Sí o no? Entonces, muy bien. Entonces, ley de Gauss. Aplicamos la ley de Gauss en forma diferencial a un dieléctrico. Muy bien, entonces, ¿qué nos queda? La divergencia de E es igual entonces ¿a quién? A rho de R sobre epsilon sub 0, de donde implica que epsilon sub 0 por la divergencia del campo eléctrico es igual a rho de R. Pero,
pero rho de R es igual a rho ligada más rho libre. O sea, la carga que se mueve libremente en el material más la carga que está ligada dentro del material, ¿sí o no? Muy bien, pero ¿quién es rho ligada? Ojo al gol. Rho ligada, ¿cómo me queda rho ligada? Rho ligada me va a quedar como la menos divergencia de la polarización más rho libre. Listo. Esto mismo vamos a hacer con las leyes de Maxwell en el caso de la magnetización. ¿Sí o no? Entonces, acá, entonces tenemos lo siguiente. De acá tenemos que epsilon sub 0 por la divergencia del campo E más la divergencia de la polarización es igual a rho sub F, que es la densidad de carga libre, la que se está moviendo por ahí. ¿Sí o no? Y de hecho, esa es, si yo quiero obtener una estructura en términos de esa, sin cargas ligadas ni nada de eso, entonces necesito otro vector, ya el campo eléctrico no me sirve. De acá, entonces esto me va a quedar como la divergencia de epsilon sub 0 que multiplica a E de R más P de R es igual a rho sub F de R y por lo tanto este será un nuevo vector que llamaremos desplazamiento eléctrico. D de R, desplazamiento eléctrico, así escribiendo la ley de Gauss de la forma divergencia del vector de desplazamiento eléctrico es igual a la densidad de carga libre. Esa es la nueva forma de la ley de Gauss en términos del vector de desplazamiento eléctrico. ¿Cierto? Muy bien. Y si yo escribo el vector de desplazamiento eléctrico como función de omega. Hola. Bien. No, no. De mecánica. Yo solamente tengo de allí. Ah, no, pero yo no entro ahí. Yo entro ahí por Blanca y por Víctor, pues hablar con ellos, pero yo no trabajo ahí. Nosotros solamente allí. Sí. Le voy a dar A ver. Mira, acá está. Ay, miércoles, pero yo no tengo un teléfono colombiano, tengo un WhatsApp que es brasilero. Mira, tengo un WhatsApp brasileño. Bueno, chicos, en el dominio de Fourier, gracias, Ale. En el dominio de Fourier, y con esto termino, el vector desplazamiento eléctrico de omega, no, realmente, si yo quiero ser estricto con esto, sería de K omega, ¿cierto? Pero bueno, entonces, ¿y esto sería quién? Esto sería epsilon sub 0 por E de K, omega más la polarización de K, omega. O sea que esto ¿cómo queda? Esto es epsilon sub 0 por E de K, omega más, ¿quién es la polarización? Epsilon sub 0 por K de omega por E de omega, ¿sí o no? Esto para el caso ¿qué? Lineal e isotrópico.
¿cierto? Pongan acá, lineal e isotrópico. Muy bien. Y entonces, esto sería epsilon sub 0 que multiplica a 1 más chi de omega, ¿cierto? Por e de omega. Y de acá, entonces nosotros definimos la constante dieléctrica o la función dieléctrica. Función dieléctrica. Función dieléctrica. Entonces, capa de omega es igual a 1 más chi de omega. Y ustedes van a ver esto en los materiales muchas veces. Pedro, me imagino que ya ha visto mucho esto en el artículo, ¿cierto? Entonces, pero en los materiales esto está por cantidades. Y esto es lo que nos permite a nosotros saber la óptica de un material. O sea, hay que saber calcular chi de omega. Entonces, el martes nos vamos a poner en esa tarea con un sistema sencillo, porque no podemos calcular eso por un material, pero sí podemos hacer modelos de materiales sencillos que nos permitan entender la dispersión, las líneas de dispersión y las líneas de absorción, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en Python. Listo. Simplemente una grafiquita ahí. Bueno, chicos, fantástico. Me encanta este curso de electrodinámica. Todos los semestres algo nuevo. Muy bien. Eh, ¿Qué pasó con el inglés, profe? perdón, Omar. ¿Ah? Se me apagó el diccionario. Porque el profe siempre me pone los nombres en inglés. Yo digo, "No, eso sí es ganas de mantener la práctica del idioma". No, eso sí es muy natural, ¿cierto? Es más poco natural hablar en español para mí, pero bueno. Listo, chicos. Nos hablamos. Listo, Feliz tarde profe. para todos. Igualmente, Chao. profe. Hasta luego.